En este tutorial aprenderemos el proceso para crear transiciones de película con After Effects. Vamos a dar un vistazo al mundo del diseño de secuencias de créditos e introducción para cine y televisión, y analizaremos el trabajo del estudio Product Films. Revelaremos paso a paso una de las técnicas que han utilizado en uno de sus trabajos que más me ha gustado. Para lograr esto, vamos a ver cómo preparar nuestras imágenes en Photoshop, cómo extraer un frame de un clip de video y algunas recomendaciones para producir o comprar footage de video. También con After Effects aprenderemos a crear transiciones de estilo stencil con el uso de mates. Además revisaremos cómo lograr un look vintage utilizando filtros de efectos y seguiremos descubriendo las herramientas como el time remapping para manipular la velocidad de los clips y cómo congelar los cuadros de una secuencia de imagen. Mi nombre es Dafne Jesús y les doy la bienvenida a un nuevo video de Designare Media. Antes de arrancar con este tutorial los invito a suscribirse a nuestro canal para que puedan descubrir más contenidos enfocados a la creación de multimedia, diseño y animación. Este video forma parte de nuestra playlist de contenidos Curso de Introducción a After Effects, una serie de contenidos especiales dedicados a todos los usuarios primerizos que buscan incursionar en el mundo de la creación audiovisual. Si esta es la primera vez que utilizas After Effects, te invito a que revises este curso y todas sus clases anteriores, en donde explicamos el uso desde la interfaz, cómo importar contenido y los primeros pasos para crear motion graphics. Dejaré un enlace a la playlist en la descripción de este video. Y si ya eres un usuario avanzado o regular de After Effects, te invitamos a revisar nuestros contenidos y tutoriales avanzados de Cinema 4D y animación 3D. Muy pronto estaremos subiendo contenido especializado para usuarios experimentados. Espero que este contenido te ayude a seguir creando y si te resulta útil, no olvides apoyarnos con un like o compartir. Vamos con el tutorial. Ok, antes de que avancemos con nuestro tutorial, quiero que echemos un vistazo al trabajo de Product Films. Es una empresa dedicada al diseño y animación de secuencias de créditos para introducción y salida de cine de animación, shows de TV, cine de efectos visuales. Y básicamente ellos se dedican a crear las intros de los programas y las películas que vemos. La verdad han trabajado, tienen un portafolio grandísimo y ya bastantes años en el mercado, inclusive trabajando no solo en el mundo del cine y la televisión, sino también de videojuegos y llevando el diseño gráfico al movimiento. Y bueno, este ha sido uno de los estudios que he seguido desde hace ya varios años, y para el tutorial de ahora vamos a estar analizando una de sus piezas. Ya tiene bastante tiempo que publicaron esto para este film, Sherlock Holmes. Y bueno, la recomendación de hoy es esta página para quienes estén interesados en conocer más del diseño de secuencias. La verdad es que presentan muy bien su trabajo porque comparten todo el making of, reflexiones, entrevistas con los directores, cómo es su proceso creativo, algunos de los primeros acercamientos que han hecho para las películas en donde están trabajando, y muestran cómo van evolucionando su trabajo desde el concepto, el diseño de tipografía, el motivo de las texturas, de la gráfica, de las transiciones, y te van mostrando cómo va evolucionando su trabajo. Entonces en este caso nosotros tenemos aquí justo esto muy vistoso, el arte ilustrado, y para este film la secuencia de créditos de salida, la forma en que lo abordaron fue que decidieron retomar algunos momentos icónicos, algunos clips de la película, para empezar a generar estos still frames y en la secuencia de salida dar justo los créditos a través de una dinámica en la que están congelando la imagen y haciendo transición a una imagen ilustrada. Entonces esto vamos a estar analizando cuál es el proceso de diseño detrás de una secuencia de este estilo. Y bueno, aquí lo importante justo de un diseño de créditos, un diseño de títulos, es que podamos hacer una composición también, que esta composición aporte a la narrativa, ya sea justo como lo indica el título de esta compañía, que sea un prólogo, un epílogo que nos ayude a dar información y contexto de la historia, de qué pasó antes, hacia dónde va, qué va a pasar después. Estas secuencias de créditos, postcréditos nos indican también sobre la personalidad de nuestros personajes, sobre hacia dónde va la historia, cómo concluyó, si va a dar hints, si va a haber nuevos episodios. En el caso de shows de TV, ponernos en el mood de qué van a tratar estas historias, y así es como ellos lo han estado manejando. Entonces justo vamos a tratar de lograr y mostrar el proceso detrás de una secuencia de este estilo,
para que nosotros lo podamos poner en práctica justo en nuestros propios contenidos, si estamos trabajando para cine, para televisión, analizar cómo podemos darle más personalidad, desarrollar un look, en este caso alcanzar este look de película vintage, antigua, y es lo que vamos a estar revisando a lo largo de esta sección. Por acá algo que me encanta justo de esta secuencia es como nos van mostrando justo el talento en tanto, por ejemplo, música, los productores, directores de escena, e inclusive aquí un chiste, ¿no? Como customer designer, ¿no? Y es justo una escena en donde no están utilizando ropa. Entonces, bueno, este va a ser nuestra base para el ejercicio tutorial de hoy, para la clase que vamos a estar desarrollando. Tomar en consideración toda la parte del diseño sonoro, de la ambientación, la música. Y bueno, en este caso, para esta clase que va a estar inspirada o revisando justo el trabajo de una película, vamos a trabajar sin una pista de audio para evitar que justo YouTube nos detenga el video por cuestiones de copyright o no lo pueda silenciar. Pero no dejo de mencionar justo la importancia de trabajar con una música muy potente. Dejaré un enlace en la descripción del video aquí al Portfolio Prologue para que puedan checar su trabajo, puedan oír la pista con música que han compartido en su portfolio y puedan checar cómo es muy muy potente la música, que justo es Hans Zimmer, una persona súper icónica en el desarrollo de pistas musicales para el cine. Entonces, bueno, continuamos y vamos con nuestro tutorial. Pues arrancamos con nuestro tutorial. Y como es costumbre, en mi desktop voy a estar organizando todo en un folder de proyecto, que va a ser en este caso Film Sequence. Vamos a estar viendo aquí los diferentes materiales multimedia que vamos a estar utilizando para la clase. Y bueno, como acostumbro, tengo aquí mi documento de referencias, en donde tenemos la pieza que estuvimos analizando previamente. Tenemos aquí este clip de la película de Sherlock Holmes, y lo que vamos a estar haciendo va a ser emular el estilo de la introducción de estos créditos, la secuencia de salida de esta película, en donde tienen un look vintage, y el diseño de estas ilustraciones donde van pasando justo de tomas de la película en donde tienen aplicados ciertos filtros para hacerlo lucir como película de época, de saturado, y hay un momento en el que el clip se congela a un still frame y hace transición a través de estos motivos de tintas a la imagen ilustrada, y revelamos los créditos en una composición visual bastante vistosa. Entonces, bueno, ya estuvimos analizando lo que es el trabajo de Product Films, su acercamiento al diseño, y vamos a estar emulando esto. Y para que esto quede como muy claro justo para esta sesión en especial, vamos a estar trabajando tal cual con un clip. Vamos a tratar de emularlo. Esto es un ejemplo de piezas que han hecho mis alumnos durante estas capacitaciones que he estado haciendo, y por ejemplo aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro clip de video con el look vintage y la imagen se congela y empieza a mostrarse en revelado nuestra imagen postproducida, nuestra ilustración. Entonces, ¿cómo se logró esto? Vamos a verlo paso a paso, cómo se preparan los archivos, cómo es la lógica para llegar a este tipo de ejecución. Para empezar, bueno, aquí en multimedia, dentro de mis videos, tengo recortado un clip muy corto. Es un clip de unos 10 segundos. Y tenemos aquí esta secuencia de slow motion, donde tenemos a nuestro actor en pantalla, y aquí una imagen, que de aquí lo que queremos nosotros primero va a ser extraer un still frame, un cuadro fijo, para poder hacer el diseño de nuestra ilustración. Entonces, para iniciar con eso, lo que vamos a hacer es arrastrar este clip de video. Lo tenemos aquí y vamos a colocarlo en una nueva composición. Ahora tenemos ya aquí nuestro clip. Voy con el indicador de línea de tiempo a colocarme por acá por el segundo 6, y voy a elegir un momento aquí un clip. Digamos que esta es la secuencia de donde yo quiero extraer un frame para poder hacer sobre esto, basarme para hacer la ilustración. Entonces, en este caso, yo lo que puedo hacer es, primero que nada, revisar que la resolución del sample esté a full de calidad, a su máxima calidad, y puedo irme a la opción del menú superior, composición.
Save Frame As o guardar cuadro como. Y de esta manera yo le puedo decir, ok, quiero guardar este cuadro. Lo pongo inclusive aquí si yo estuviese trabajando en varias capas o estuviese creando layers con diferentes trazos de vector o demás. Podría yo inclusive esto extraerlo como capas de Photoshop. En este caso nos vamos a ir a File y nosotros podemos configurar desde aquí, desde la cola de salida de Render, que nuestro contenido aquí, que le demos una ruta, por ejemplo Desktop, puedo irme aquí a mi proyecto, Media, y aquí en Imagen podría tenerlo. De hecho, aquí ya tengo uno guardado, pero vamos a hacer uno adicional para mostrarlo aquí en la clase. Vamos a darle aquí Save. Lo que va a hacer es que me va a mandar a la cola de Render. Tengo el módulo de salida, Output Module, le doy clic y podría cambiar a en vez de que esté guardado como Photoshop, podría cambiarlo a JPEG. Inclusive si lo guardo como Photoshop puede ser buena idea, porque ya de ahí salto directo a estar ilustrando. Le doy OK y le doy renderizar, render. Entonces de volada me va a generar este clip, ¿no? Entonces yo acá en Image, justo aquí lo tengo, ya está exportada la imagen, ¿no? Ya sea JPEG, sea Photoshop, documento Photoshop, lo podemos hacer. Y ahora lo que queremos es darle un tratamiento para lograr este acabado vintage. Vamos a saltar a Photoshop para ver rápidamente cómo se fue diseñando esta imagen para lograr este acabado. Al final esto es un ejercicio muy rápido para motivo de este tutorial. Pero bueno, si estuviéramos ya en una producción en forma y eso, pues darle muy buen tiempo, dedicar muy buen tiempo a el tratamiento o la ilustración, ¿no? En este caso le voy a dar doble clic, se abre aquí Photoshop y vámonos desde nuestro clip original y voy a ir apagando estas capas que tengo aquí. Y bueno, cómo se fue diseñando esto, tengo mi clip original y a partir de ahí fui haciendo selecciones. Los invito a que si pudieron ver los cursos anteriores en donde estuvimos viendo cómo manejar cámara, también cómo importar archivos de Photoshop, pues bueno, aquí un breve repaso de cómo fuimos seleccionando y dándole tratamiento a nuestra imagen. En este caso no nos vamos a detener tanto aquí en la sección de Photoshop, pero pues bueno, vamos a darle un vistazo para que puedan familiarizarse con el proceso. Estoy ampliando aquí la sección de las capas y bueno, tenemos primero nuestra imagen con lo que he hecho aquí ha sido darle mayor presencia a nuestro talento, ¿no? Queremos que justo al actor al que vamos a ilustrar, a darle el crédito, que hagamos una composición en la que el resto de la imagen puede estar difusa, podemos recortar, empezar a aplicar algunos filtros. Si estuviéramos trazando, dibujando directo, si tenemos nuestra Wacom, poder trazar directamente sobre él, o si lo nuestro no es tal cual el poder estar haciendo trazos, dibujando y no tenemos ahorita a la mano tal vez equipo, una tableta digitalizadora, pues bueno, también podríamos echar mano de algunos filtros que ya incluye Photoshop para emular trazos, jugar con también composición digital. Aquí justo lo que quiero explorar es también, dependiendo si estamos en un ambiente profesional y tenemos un equipo, podemos contratar a un ilustrador, un artista gráfico y nosotros dedicarnos a la parte audiovisual. Todo depende cómo nos adaptemos y qué recursos tengamos, pero también que eso no nos detenga, ¿no? Si ahorita no tengo acceso justo a un artista o no tengo tantas habilidades para estar ilustrando, también yo con composición digital puedo empezar a mezclar mis capas y a darle un tratamiento para lograr el look. Principalmente aquí lo que queremos hacer, y por concepto de lo que estuvimos revisando, es un look vintage, antiguo. Esta película se desarrolla en cierta época en la que está la revolución industrial. Por concepto nuestro personaje es detective y va anotando justo en sus libretas como las pistas que va descifrando. Entonces pues bueno, justo yo estoy metiendo aquí una capa de color con un motivo de una textura de papel de libreta vieja, amarillenta, que nos dé esta idea de el acabado vintage, ¿no? Por acá a lo mejor una mancha de café o de tinta, empezar a jugar con estos conceptos. Tal vez por acá el doblez de una hoja, algunas que se asomen por ahí, algunos rayones de escritura de algunas notas, y no tal cual como si estuviésemos viendo la libreta
desde una vista frontal, sino más conceptual, ¿no? Aquí yo estoy justificando justo mi diseño de esta manera, ¿no? De jugar con la idea de meternos inmerso en un mundo de unas libretas, que tengamos justo aquí también, miren, más tipografía hecha a mano, y realmente esto podemos estar jugando, es realmente un arte más de concepto, agregar un poco de textura y jugar, bueno, con los gradientes hasta lograr el look que deseamos, ¿no? Entonces aquí muy sencillo, inclusive un marco para encontrar más la imagen, y así queda nuestra composición final, ¿no? Tenemos a nuestro talento en pantalla ocupando casi la mitad de la composición o una tercera parte, y acá siguiendo esta línea gráfica de con tipografía que emula más un handwritten con tipografía a mano, manuscrita. Tenemos al talento, ¿no? Aquí escrito. Y bueno, esto en nuestra clase anterior de nuestro curso de After Effects estuvimos viendo que nosotros todo este archivo de Photoshop lo podríamos importar directamente a After Effects y jugar con cada capa para justo empezar a hacer los motion graphics, que si nos traemos el texto, desde aquí empezar a pensar que podríamos darle volumen a nuestra composición visual, que se vea muy rico, que se sienta en movimiento, y importar cada una de las capas. Para esta sesión no nos vamos a enfocar tanto en esto, vamos a mantenerlo simple porque tenemos muchas cosas que estar revisando en After Effects, y de momento de esto yo puedo grabar, y si lo quiero mantener sencillo, simple, no exportar tantos contenidos, todo va a depender cómo querramos abordar y lo que hayamos planeado, podemos exportarlo, ¿no? Yo en el caso de esta sesión de mi clase tengo por acá ya una imagen procesada en un JPEG, está a las medidas. Ahorita vamos a trabajar en un formato HD 1920 x 1080 píxeles. También tengo por acá separado mi tipografía en una capa PNG que soporta la transparencia. Entonces pues justo esto, la idea es que nosotros podamos estar trabajando. Tenemos nuestro clip de video y tenemos también por acá una pista de música, ¿no? Entonces aquí el ejercicio tal cual va a ser emular el estilo que vimos. Ya tenemos lista nuestra gráfica. Recapitulando, vimos cómo extraer un gráfico directamente desde After Effects. Ya le dimos el tratamiento en Photoshop, y lo que vamos a hacer para la siguiente sección de este video es que nos vamos a pasar a After Effects, vamos a importar este contenido y vamos a aprender a hacer las transiciones al estilo de película. En este caso yo tengo aquí unos clips de video que estamos trabajando. Tenemos por aquí unos chorros de tinta. Estos ya están postproducidos. Este tipo de contenidos, ¿cómo se pueden lograr? Yo podría tomar una cartulina verde, ir a comprarme a la papelería tal cual un cartón verde, un cartón blanco, y humedecerlo en una... ponerlo humedecido y dejar caer con un gotero un poco de tinta, capturar esto. Cada vez lo que más me encanta que doy estas capacitaciones, antes era como más complicado hacerse justo una cámara profesional y demás, y que eso no se excusa. También tú podrías arrancar y con tu celular empezar a capturar estos gráficos. Por ejemplo, aquí lo vemos blanco y negro. Yo podría comprarme una cartulina blanca, comprarme algo de tinta, humedecerla, dejar caer con un gotero la tinta y producir mis propios materiales, ¿no? En el caso de que estemos con una producción de bajo presupuesto, para cuando sí estemos trabajando para cine, para televisión, todo esto lo cotizamos, todas las herramientas y materiales que necesitamos, y empezamos a generar nuestros assets, ¿no? En este caso también bajo el concepto de las libretas, de la tinta, de la misma tinta y de la pluma que está escribiendo las notas, podemos hacer alusión al concepto que queremos hacer en audiovisual, y queda perfecto para la excusa de hacer nuestras transiciones con estas tintas. Entonces imagínense, estas ya están postproducidos. Si yo lo hiciera con unas cartón blanco, tinta negra, lo puedo llevar a After Effects, hacer un ajuste de curvas, contrastarlo muy bien. Si es en una cartulina verde, si yo ilumino parejo, hacer un croma, hacer una perforación, y después esto para mantenerlo justo sencillo y ágil, que no pese mucho, está contrastado blanco y negro. Y sobre todo esto que esté blanco y negro lo vamos a ver más adelante, que vamos a explicar cómo lo vamos a hacer un stencil, o se le conoce también como un mate, para que esto nos pueda servir para recortar y transicionar en nuestro video. Entonces lo vamos a estar viendo. Tenemos esto, tenemos también una textura de video de film dañado, y bueno, estaba ahorita recomendando algunos acercamientos de cómo poderlo
hacer ya sea en producción de bajo costo, también si es muy profesional, pues bueno, con una cámara de alta resolución, obvio vamos a estar nuestro tripié, luces, iluminar muy bien, mejorar nuestra técnica. Desde un acercamiento más sencillo en casa también lo podemos hacer. Y si por cuestiones de presupuesto, ya sea que sea una decisión que produzcamos nuestro propio contenido, o a veces cuando el factor del tiempo es algo que apremia, que no tenemos el tiempo o el acceso a la tecnología, digamos el acceso a una cámara, el acceso a los recursos, a los materiales, sobre todo inclusive esto. A lo largo del curso me van a ir hablando mucho sobre el tema de presupuestos, de cómo manejar los recursos que no tuviéramos, que tal vez sí tenemos todo el presupuesto que deseamos, pero no tenemos el tiempo. Muchas veces podemos acudir también a un mercado de stock. Por acá voy a darles una recomendación. Por acá tengo a Envaro Market, es un mercado internacional que se dedica a vender recursos gráficos. Podemos comprar ahí fotografías, clips de video, y en la sección de video, por ejemplo, si aquí yo buscara, esto es algo justo muy popular, si yo buscara un ink drops, por ejemplo, yo podría comprar algunos recursos y esto está genial. La verdad es que no es nada costoso. Tenemos aquí variantes de precios desde $19, $29, $77. Aquí importante que veamos, que busquemos una muy buena resolución. Seguramente si aquí buscamos nuestra búsqueda más específica y ponemos 4K, 8K, vamos a encontrar contenidos de alta resolución. Obvio el precio va a ser mayor, pero pues bueno, si ya estamos haciendo un contenido para cine, para televisión, muy sencillo, esto lo metemos en nuestro budget, en nuestro presupuesto, y podemos empezar a adquirir esto. Inclusive nosotros en este tipo de mercado se pueden dar de alta. Yo tengo cuenta aquí y pueden vender su propio contenido. Tanto en esta, les recomiendo esta página, así como la de Adobe Stock, que pausa aquí un pequeño recordando un pequeño contenido que tenemos publicado hace unas semanas. Subimos algunos consejos para empezar a vender justo contenido de stock y empezar a hacer nuestro propio mercado. Entonces, ya sea para consumir o para vender, esta es la recomendación del día de hoy. Y así pueden hacerse de estos assets o producirlos. Dejaré por ahí en la descripción también algunos enlaces a estos contenidos que les he mencionado, y sobre todo también a recursos que les comparto para que los puedan utilizar ustedes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la recomendación, y con esto estamos concluyendo la primera parte de este video. Para continuar vamos a ver toda la parte que es After Effects, cómo importar este contenido y empezar a darle el tratamiento para generar una imagen de estilo vintage. Ahorita continuamos. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Ok, pues vamos con la segunda parte de nuestro tutorial. En la primera parte extraímos un frame de esta clip de video que tenemos aquí. Esto es nuestro clip con el que vamos a estar trabajando. Tiene una duración de 10 segundos. Muy sencillo. Lo que queremos lograr es darle un look primero en postproducción que lo haga lucir como una película antigua, con tono sepia, jugar con ciertas capas, y después de esto lo que vamos a hacer es transicionar a nuestra imagen ilustrada. Entonces, esta parte del tutorial también se va a dividir en dos secciones. La primera va a ser primero en el tratamiento de la imagen, y la segunda enfocada a cómo hacemos la transición a la gráfica ilustrada. Entonces, para arrancar con esta composición que yo tengo aquí de mi clip de video, lo que voy a hacer primero es renombrarla para mantener el orden de mi proyecto, y aquí le voy a dar Color Correction, lo voy a nombrar, y aquí me voy a dedicar justo a darle el look visual, la corrección de color para lograr el look vintage. Entonces tengo yo ahorita mi clip de video, y la forma en la que lo vamos a estar haciendo va a ser a través de lo que son las capas de efecto. La capa de efecto la vamos a encontrar arriba en el menú superior, que sería Layer, Capa, New, Nuevo, y vamos a ir a capa de ajuste, Adjustment Layer, y en ese momento se crea aquí nuestra primera capa de ajuste. ¿Y por qué estamos decidiendo hacerlo
en este caso con la capa de ajuste. Es por lo siguiente, la capa de ajuste lo que nos va a permitir es que yo puedo aplicar directamente un efecto. Por ejemplo, ahorita me voy a ir aquí a la derecha a mi panel de Effects and Presets y voy a añadir un efecto de entintado, un tint. Lo arrastro y lo dejo caer, ya sea que lo deje caer directamente sobre la composición visual o sobre la capa a la que lo quiero añadir. Y lo genial de la capa de ajuste es que este efecto va a estar añadido a la capa de ajuste, y quiero ver ahorita cómo estoy reencuadrando y por ejemplo está afectando únicamente la región en donde se está colocando la capa. Entonces esto nos permite que de manera selectiva agreguemos los efectos en exclusiva a las capas que quedan por debajo de la capa de ajuste. Entonces en este caso mi primera efecto que he añadido ha sido un entintado. En español encontraremos el efecto como teñir. Si yo le doy clic aquí a la capa de ajuste y Enter, la tecla Enter en caso de que sea Windows, Return en Mac, me permite cambiar el nombre y bueno, yo puedo nombrar la tint para ir teniendo orden. Yo ahorita que acabo de modificar la posición de la capa de ajuste la puedo restablecer aquí en Transform, me voy a Reset y ya está cumpliendo toda la escena aquí. Entonces pues bueno, aquí lo que vamos a ir haciendo es seleccionar cómo vamos a mapear el blanco y el negro. Y por ejemplo yo podría, el blanco, al darle clic se va a abrir una paleta de color. Yo puedo empezar a buscar por ejemplo acá entre tonos tal vez cafés, naranjas y empezar a darle el tono. Este es súper poderoso y en el tema de justo de comunicación audiovisual, cine, televisión, pues empezar a hacer corrección de color para que nuestra pieza comunique más. Por ejemplo, si estamos en una escena muy dinámica, la podemos los colores saturar. Al contrario, si están muy tristes, aquí aplicar psicología del color, y si fuera una escena triste, mandar los colores a más fríos, tonos azules, verdes, desaturados. Entonces en este caso queremos que luzca como una película vintage. Y ahora mi gran recomendación siempre que estoy haciendo estas sesiones es invitarlos a que experimenten, que no sigan estos tutoriales paso a paso, sino que simplemente vayamos viendo, enfocándonos en las herramientas que nos permite hacer, en los procesos, pero que conforme vamos haciendo estas clases cada quien tome libertad y vaya variando los pasos para darle también su propio estilo, ¿no? En el caso de mapear a negro, también yo podría hacer y jugar esto, imagínense como una película mal revelada, o inclusive darle un tono muy, si fuera algo muy violento, pusiéramos poner rojo, por ejemplo. En el cine, la corrección de color, no sé, las películas de Tarantino, si una escena es súper dinámica, súper violenta, o va a haber un cambio en los personajes, podemos mandar todo, por ejemplo, a un color en específico. Si estuviéramos haciendo una película tal vez orientada en cierta época en los 80 y va a ser muy neón, es jugar con esto como si fuera una película mal revelada, un film. Entonces depende de qué querramos lograr. En este caso vamos a mantenerlo por acá con igual como unos tonos sepia. Y bueno, aquí con nuestro efecto de entintado estamos mandando a el color sepia. Entonces vamos a ver lo siguiente. Para concentrar la acción dentro de nuestra escena, en este caso lo que también podemos hacer y que quiero ir mostrando aquí es más estilos de capa. Vamos a ir a Layer, capa, New, nuevo, y ahora vamos a llamar lo que sería una capa sólida. Al darle clic a crear una capa sólida va a surgir un menú emergente y podemos nombrarlo desde aquí, desde la primera opción. Voy a darle viñeta. Aquí consejo After Effects, puede ser que hayamos creado antes un contenido en otra resolución, en otro tamaño, que hayamos hecho por ejemplo un contenido para redes sociales y estuviera cuadrado 1080 contra 1080. Yo tengo aquí un botón que dice Make Comp Size y me genera la composición al tamaño de mi clip, ¿no? Tenemos esto y yo puedo elegir el color que vamos a utilizar. Entonces voy a enviar ahorita un negro total, le voy a dar OK, y ahora en mi capa superior hasta arriba tengo una capa sólida de color negro. Pero ahora podemos empezar a jugar con el tema de las mascarillas. En la parte superior, en el panel de herramientas, tenemos justo nuestras herramientas de trazo. Está tal cual la pluma y también los trazos de figuras básicas. Y por ejemplo está aquí mi rectángulo. Si yo doy un clic sostenido, va a surgir un menú emergente y tenemos
la herramienta de elipse. Yo la puedo tomar, consejo, yo puedo hacer aquí un trazo libre. Y si yo quisiera algo perfectamente centrado o alineado, si yo doy doble clic, ahí di control Z para evitar ahorita el trazo que hice. Si yo seleccionara y diera doble clic, pues me va a hacer al máximo de alto y de ancho el trazo de mi sólido con una mascarilla. Esta mascarilla inclusive yo después la puedo empezar a manipular sus tangentes, sus ángulos. Y principalmente aquí también lo que quiero hacer es que ahorita mi máscara está cortando, está añadiendo, pero yo puedo cambiar acá abajo. Si vemos en donde tengo las capas, se desplegó el menú de mascarilla y ahorita dice añadir, y yo puedo cambiarlo a sustraer, o también puedo jugar con esta opción de esta casilla para invertir, depende de cómo vayamos manipulando las mascarillas. En siguientes sesiones vamos a entrar más a profundidad con el uso de estas mascarillas. La verdad es que podemos poner varias interactuando, que hagan intersección, que sumen, resten, y esto nos permite hacer muy selectivo justo lo que queremos recortar con el trazo. Ahora, el trazo ahorita es totalmente sólido, lineal, pero si yo despliego las opciones de mascarilla, puedo empezar a manipular el calado, que sería Mask Feather, y lo empiezo a hacer más difuso conforme vaya aquí aumentando la cantidad de píxeles que quiero que se vayan suavizando. Ahora que ya está el calado ajustado, también lo que podemos hacer es irnos a nuestra viñeta, la voy a seleccionar, y tal vez estos extremos de los bordes de las esquinas están muy negros, están a full de saturación. Yo podría presionar la tecla T para saltar al atajo de transparencia y opacidad, y puedo reducir aquí al gusto, por ejemplo, un 55%, y que esto estuviera más gradual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Que esta viñeta nos concentre la atención más central, y que esto esté oscurecido también como película antigua, ¿no? Como si aquí tuviéramos la viñeta, y vamos a seguir creando más capas para seguir añadiendo efectos. Vamos ahora a hacer una mezcla de lo que hicimos ahorita. Ya agregamos la capa de ajuste con el entintado, agregamos un sólido con una mascarilla, y ahora vamos a crear una nueva capa, layer new, capa nueva, y adjustment layer, capa de ajuste. Entonces tenemos hasta arriba ahora una capa de ajuste, y acá en nuestro panel de Effects and Presets yo puedo empezar a buscar. Tengo configurado mi software en inglés y puedo buscar, por ejemplo, Blur, que sería un desenfoque, y me va a mostrar todas las opciones, ¿no? Más específico, yo puedo irme con un desenfoque Gaussian o un desenfoque rápido, por ejemplo aquí. Lo que puedo hacer con un Gaussian Blur es lo siguiente, que yo puedo empezar a aumentar aquí el nivel de desenfoque, por ejemplo voy a hacerlo ahorita exagerado para mostrarlo más evidente, unos 22 píxeles, y bueno, vemos que ahorita está todo fuera de foco. ¿Qué pasa aquí con los extremos de los bordes? Ahorita se alcanza a revelar ahí, a detallar la cuadrícula de transparencia, que significa que los bordes se están consumiendo. Recuerden que yo aquí abajo en esta sección de Toggle Transparency Grid puedo estar viendo alternar entre tener visible la retícula de transparencia o el color sólido de fondo que haya definido para mi composición, y bueno, aquí se delata que se está consumiendo. Si yo inclusive aumentara esto mucho más, vemos que este efecto empieza a abordar toda esta sección. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto de esto? Yo tengo aquí una opción en mi efecto de Gaussian Blur que dice Repeat Each Pixels, es repetir los píxeles de los bordes. Lo activo, y lo que va a ser un compensado, va a compensar esa pérdida para que no empiece a consumirse los bordes de la imagen, ¿no? Entonces ahorita tenemos, por ejemplo, 45 unidades de blur, y tal vez yo no quiero el blur en toda la sección, y ahora en vez de tomar la herramienta de elipse, voy a tomar la herramienta de pen de trazo libre, y la forma en la que funciona es que una vez que yo la selecciono, teniendo activa la selección de la capa en donde yo quiero aplicar la mascarilla, puedo yo empezar a hacer un trazo alrededor y hacer un trazo libre. Puedo hacer todo un recorte muy preciso de una silueta, una figura, se le llama rotoscopía. En este caso aquí fue un corte, y bueno, ya vemos cómo esta sección ahorita está nítida y lo demás está desenfocado o
borroso, ¿no? Igual repito el paso anterior, yo tengo aquí mi mascarilla, puedo desplegar las opciones o si presiono M de Mask puedo ocultar o revelar el atajo acá en la línea de tiempo en la parte inferior. Y tengo mi Mask Path, inclusive esto yo lo puedo aquí con el cronómetro empezar a animar si quiero expandirlo, retraerlo, cambiar su forma y a lo largo del tiempo cambiar la mascarilla. Y tenemos también aquí lo que decíamos añadir o subtraer, vamos a inclusive darle aquí invertido. Y para que, repitiendo el paso y recapitulando para que se afiance más esta técnica y estas herramientas, justo voy diseñando estas clases con algunos pasos en donde vamos repitiendo a través de las repeticiones, pues nos vamos aprendiendo estos pasos más sencillos, ¿no? Entonces, bueno, si yo presiono F, que sería el calado, la tecla F o despliego las propiedades de mascarilla, sale Mask Feather. Esto sería el suavizado del corte y yo lo puedo ir haciendo más difuso. Entonces, ¿qué tenemos ahorita aquí? Lo que me gusta mucho de trabajar con capas de composición es que justo si yo quiero un efecto, esta capa le doy aquí Enter, la voy a nombrar Blur. Y si yo quisiera simplemente deshacerme de un efecto, pues simplemente lo apago la visibilidad de la capa. Y puedo ir creando algunas capas de ajuste en específicas para ciertas cosas. Y así cuando yo estoy diseñando, justo si el cliente me dice, ¿sabes qué? Quítale el desenfoque, no me gusta que esté tan oscuro los bordes, no me gusta el color, pues puedo ir trabajando y editando de manera muy sencilla. Entonces ya tenemos nuestro desenfoque. Y bueno, esto quiero justo, o sea, que lo vean, cómo yo puedo aquí, dependiendo de la sección donde vaya poniendo, es la influencia que tiene el desenfoque. Ahorita quiero los bordes. Podríamos inclusive falsear un efecto, ¿no? Como de tilt shift, que los bordes estuviera como el desenfoque muy ubicado en una sola región. Y también, pues bueno, esto para que nos vayamos acostumbrando, los usuarios que apenas estamos trabajando con After Effects, pues aquí básicamente lo que estamos haciendo, cada vez la tecnología más sencilla, es lo mismo que hacemos todos los días utilizando aplicaciones como Instagram, ¿no? Simplemente, si así lo imaginamos, nuestro proceso de trabajo va a ser mucho más sencillo, que es, ok, ya corregí color, cambié los tonos, puedo meter no únicamente ahorita como bien intentado, puedo con un ajuste de curvas hacer más contrastada la imagen, empezar a darle el aspecto que yo quiero justo para que comunique lo que estamos conceptualizando, ¿no? Que en este caso es un film antiguo, un film vintage de época. ¿Qué más podemos hacer para que luzca con film vintage? Ahorita vamos a seguir añadiendo efectos. Antes de concluir con este tema de las mascarillas, solo quiero aquí mostrar cómo los trazos que coloqué, tenemos justo las líneas de la curva del vector para poder manipularlo, y sin embargo en este caso, aquí si ven, aquí está en un modo casi lineal, ¿no? Está el punto y a partir de ahí, solo porque acá hay una tangente, se genera una curva, pero aquí no existe esa opción en el primer trazo que hice. Y puedo corregir esto en caso que yo quisiera hacer un trazo más orgánico, dar clic sostenido en mi pluma y a la herramienta Convert Vertex Tool la selecciono, y esto me permite alternar entre un trazo con curva o un trazo lineal, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta cuando hacen sus trazos, lo que más justo les comento, que a través de estas clases, más que enseñarles es este efecto y así se hace, que veamos los procesos, que vayamos descubriendo las herramientas, porque básicamente al final de nuestro curso de After Effects habremos cubierto todo el panel de herramientas, la mayoría de las diferentes categorías de efecto que tenemos. Y más bien al final todos vamos a tener las mismas herramientas como diseñadores, y va a ser la creatividad aplicada de cómo la usamos para comunicar, porque estas mismas técnicas al final de este tutorial les voy a mostrar cómo las estamos utilizando ahorita para replicar justo este acabado de transiciones de película, pero que lo podemos aplicar también a cortometrajes, a shows de horror, a intros de canal. Entonces voy a mostrar algunos ejemplos de contenido hecho con estas mismas herramientas, y vamos a ver cómo va a variar mucho dependiendo justo de la audiencia y del público. Entonces ya casi concluimos con esta sección que va a ser la corrección de color, nuestro look, nuestro desarrollo de look. Y por último, simplemente lo que quiero hacer es también añadir una última capa de ajuste, Layer New, Adjustment Layer. Y bueno, tratándose de una capa de un estilo de vintage, de película antigua, pues bueno, justo vamos a hacer esto. Vamos a buscarnos en nuestro panel de efectos grano, ¿no? Y aquí tenemos una opción que dice añadir granulado.
sería en español la traducción. Lo arrastro y lo coloco en mi capa de ajuste. Y aquí inclusive dentro de mis presets de Add Grain, por ejemplo, yo podría seleccionar qué tipo de este efecto. Lo que va a hacer emular un estilo de film o de película, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estilo Kodak. Y ojo aquí, como este efecto consume más recursos, After Effects por default lo que hace es que solamente lo voy a aplicar en una sección de mi clip para que yo pueda evaluar si sí es el efecto que yo quiero. Para mantener igual orden aquí en mis capas, luego simplemente lo que voy a hacer es aquí darle Enter y cambiarlo a cambiar el nombre a grano, grain. Y en mi efecto Add Grain, en vez de cambiar el modo de Viewing Mode a Preview, que es solo para evaluar, vamos a mandarlo ya a Final Output. Aquí justo nuestras computadoras, si no tienen muchos recursos, puede ser que lleguen a tardar. Y vean, justo, ojo, esto sí va a aumentar mucho el tiempo de render, pero pues le da un acabado mucho más acercado a lo que queremos hacer con el look de película vintage, ¿no? En este caso tenemos ahí grano. Ojo, esto cuando mandemos a render, After Effects va a tener que procesarlo. Entonces cada cuadro va a aumentar el tiempo de espera del renderizado. Y ojo aquí también algo importante. Cuando llegamos a aplicar este tipo de efectos como de grano, hay que tomar en cuenta que depende a dónde vayamos a mandar este tipo de contenido y qué tipo de codec al renderizar vayamos a utilizar, porque si tiene mucha compresión, por ejemplo en el caso de un H264 y que tengamos compresión para web, para subir las redes sociales, la tendencia va a ser que este granulado se pueda perder, que los píxeles empiecen a fundir si metemos un códec de compresión que no haga muy bien este trabajo. Entonces, para que lo tomen en consideración para sus proyectos si queremos agregar esto. Entonces, bueno, en el caso de película podría ser un Add Grain, yo aquí lo puedo apagar. Si fuera algo más estilo film o digital, no tan de época, que simplemente yo agregara un noise, puede ser un noise, vamos a buscar acá noise and grain, lo agrego y puedo aumentar la cantidad de ruido, ¿no? Que esto sería más como si quisiéramos emular un video capturado con tal vez con un móvil en una situación de no mucha iluminación, y así podríamos emular esto si quisiéramos fakear algo estilo para integrar, ¿no? Para integrar tal vez algún efecto visual en un clip de video y que queramos meter un gráfico digital y se integre, tal vez esta opción del noise. Y bueno, ahorita simplemente grain. Hace unos minutos estuvimos platicando también de recomendaciones de recursos que tanto podemos nosotros generar y podríamos nosotros, por ejemplo, en Photoshop trabajar una secuencia, un loop de film dañado, o tal vez hacer algunos trazos, hacer Photoshop con unas imágenes, o en este caso yo tengo aquí ya procesado este clip que lo que hace es emular como película vieja, como si tuviera polvo, rayones. Pensar en esto como cuando revelaban una película y les quedaba por ahí alguna suciedad del polvo y demás. Justo una película que se proyecta en proyector pues sufre de esto, y entonces nosotros lo podemos agregar aquí. Entonces con esto, por ejemplo, ahorita yo podría emitir el efecto de añadir granulado, irme con mi efecto de película antigua. Voy a darle aquí clic a la cuestión del tiempo. Vemos que aquí justo nuestro clip dura 10 segundos, pero ahí en el segundo 6 se agotó nuestro clip de video, ¿no? Y para hacer un loop, esto justo que es simplemente un ciclo de suciedad que queremos que está apareciendo en la imagen, y bueno, pues esto dura 10 segundos. Aquí una opción podría ser que yo duplicara la capa y la tuviera también presente acá en esta segunda sección del video. O un tip un poco más avanzado para concluir esta sección es que si yo le doy clic derecho, time, que sería tiempo, enable time remapping, que sería la opción de ajustes de tiempo, lo que vamos a hacer es darle clic y me va a generar un keyframe al inicio y un keyframe al final de mi clip, y yo eso me permite que puedo estirar al final el último clip. Sin embargo, ahorita este clip que pasa aquí, que se quedó fijo con esta línea aquí y estos detalles de basura, pero si yo quisiera que de aquí a acá hacer un loop justo en el tiempo y hacer un loop indefinido, yo lo que podría hacer es que con mi time remap, si yo le doy alt
dejo presionado Alt, que sería la tecla de alternativa, y le doy clic al cronómetro, se va a abrir la opción de lenguaje de expresiones. Esto lo vamos a estar viendo justo, ya se viene un tutorial enfocado exclusivamente a uso de expresiones. Y aquí lo que podemos hacer es empezar a escribir código. Y lo que puedo hacer es empezar a escribir loop. After Effects, desde sus versiones ya las más recientes, ahorita es 2020, Creative Suite ya la última actualización. Lo genial es que si tú empiezas a escribir una expresión, ya te hace el llamado de algunas de las más básicas. Y por ejemplo un loop out, si yo le doy aquí iniciar, por ejemplo voy a aislar ahorita esta imagen, y si yo le doy reproducir, tenemos ahí nuestro clip de video. Y por ejemplo si yo aquí avanzo, lo que hace es que se recicla justo al llegar aquí, vuelva a iniciar el ciclo, ¿no? Esto sería la expresión del loop out. Y pues bueno, con esto aquí concluimos esta sección del video que está dedicada a la parte de hacer el look de estilo vintage, que fue lo que hicimos, traer nuestro clip de video. Y recapitulando paso a paso, fue agregar un entintado para enviarlo con los tonos de color a un look más antiguo, con virado hacia tonos naranjas, cafés, desaturados. Hemos agregado esta viñeta para concentrar la acción. Hemos agregado también un desenfoque, igual que en este caso lo dejamos en los extremos para enfocarnos únicamente aquí en la acción. Y nuestro grano, que en este caso lo reemplazamos por un clip ya prediseñado de film dañado, ¿no? Entonces en esto concluyen esta primera sección, que está dedicada a darle el look a vintage a nuestro video. Y lo que vamos a hacer a continuación es cómo vamos a hacer la transición de este clip a nuestro material ilustrado. Entonces en un momento más continuamos con esta segunda sección. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Ok, continuamos con la última sección de nuestro tutorial de transiciones al estilo película. Y lo que vamos a hacer ahora es, antes de continuar, organizar un poco acá nuestro material multimedia. Por ejemplo, tenemos nuestros clips de video y simplemente yo puedo organizar por tipo. Aquí ya tengo mis clips de video. Si los selecciono y los arrastro aquí en folder, bueno, aquí los podría colocar como videos, ir organizando multimedia para que esté el trabajo ordenado, ¿no? Entonces recuerden acá que en el Finder yo puedo ir por columna, por tipos, etiqueta de color, ir haciendo mi propia organización, porque justo en este curso de material no solamente vamos a aprender la parte técnica, sino también la de gestión de proyectos. Ahorita son ejercicios muy sencillos, pero ya cuando avanzamos a producciones grandes, a hacer todo un cine minuto, a hacer toda una secuencia para televisión, pues empezamos a tener muchos assets que hay que empezar a organizar aquí. Ahora tenemos nuestro color correction, que fue esta composición. Lo voy a arrastrar y colocar aquí en este icono que es de crear composición, y lo que hace es que la va a introducir en una composición. Ahorita After Effects por defecto lo que hace es agregar la extensión numerada de decir esta es color correction 2, o yo puedo darle enter y cambiar el nombre, y aquí vamos a ponerle ahorita genérico, vamos a ponerle main comp como nuestra main composition, donde vamos a hacer el montaje. Y lo genial es que justo aquí también en flujo de trabajo, si de repente el cliente me dice oye cámbiame los colores, no me gustaron, simplemente doy aquí doble clic, entro y aquí me concentro en cambiar el look, y acá afuera en la composición de main comp, si le doy clic voy a estar manipulando el contenido. Entonces ahora que teníamos, lo que queremos es pasar de este momento de nuestro frame, queremos que llegue a este momento por aquí en el segundo 6, y que en este momento el tiempo se congele. Entonces lo que podemos hacer ahí es justo lo siguiente. Aquí va un atajo en After Effects. Yo lo que puedo hacer es un comando Shift y D, que sería el atajo, o en caso de Windows Control Shift y D, y eso lo que va a hacer es un split layer. Este tipo de comandos nosotros lo encontramos acá arriba en Edit, y aquí está split layer, y lo que hizo fue simplemente esta capa duplicarla, pero cortar el cierre o el final de esta composición, a alinearlo justo a este momento del indicador de tiempo y viceversa, ¿no? Si yo ahorita apago una capa, vamos a apagar también los clips de sonido. En este momento ahorita no los necesitamos.
yo tengo a partir de aquí esta otra sección, ¿no? Entonces aquí se concluye el clip. Son 2 clips que están cortados. Y a esta aquí en el segundo 6. Más adelante podemos modificarlo si necesitamos más presión en cuanto a qué frame queremos que quede alineado nuestro contenido. Pero aquí lo que vamos a hacer es dar clic derecho, time, tiempo, freeze frame, congelar cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que lo que queremos es que de estos segundos el video esté en movimiento. Si yo le doy aquí reproducir, está en movimiento, y cuando llegue aquí al segundo 6 se queda estático, ¿no? Entonces justo esto es lo que queremos, que venga el video corriendo, se quede estático, y en este momento aquí que entre en nuestra transición. ¿Cuál va a ser nuestra transición? Teníamos acá ya prediseñado en nuestra carpeta de Film Sequence. Vámonos a el folder de Media. Tengo por aquí en imagen mi imagen. Como les comentaba, yo puedo traerme todo el Photoshop con sus capas. En este caso, para mantener esta más al grano, más directo nuestra sesión de este tutorial, simplemente vamos a traernos nuestro gráfico de Film Vintage, y lo que queremos es que de este film, de este cuadro, saltemos a nuestro cuadro diseñado. Entonces lo que queremos es hacerlo a través de nuestros diferentes clips de transiciones, y aquí yo tengo en mi sección de videos mis clips ya diseñados para la transición con los mates de la tinta. Entonces voy a arrastrar aquí mis 4 clips, y ahorita iré mostrando porque tengo 4 clips de contenido tal cual. Entonces ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo tengo mi imagen que también ya está diseñada al tamaño 1920 x 1080, que sería para el HD. Lo voy a traer aquí a la composición, y a esta composición que me acaba de crear vamos a ponerle un nombre clave. Vamos a ponerle clip 01 para diferenciarlo, y ahorita voy a ir mostrando lo que vamos a hacer. Voy a arrastrar el que sería el clip de mi mate, lo voy a traer aquí a escena, y lo que tenemos aquí es que si yo avanzo en la línea de tiempo, empieza a correr la secuencia en donde esto se tiñe con la tinta. Inclusive el clip está en una resolución mayor, está en 4K. Yo puedo dar clic derecho para que surja el menú emergente, transformar, y decirle fit to comp, que lo que va a hacer es que me lo va a ajustar al tamaño de la composición. Y aquí, ojo, va una muestra de algo que podemos hacer para que... Yo lo que quiero es que, si ven, ahorita vamos a pasar de blanco a el contenido que cae, la tinta, y está saturada en negro, ¿no? Y tenemos algunos tonos intermedios. Y yo quiero usar esto a manera de stencil, recortar. Y stencil, imaginémonos esto: cuando nosotros estamos haciendo un graffiti en una pared, estamos pintando, ¿qué hacemos? Tomamos, digamos, si quisiéramos dibujar un círculo, una tipografía, una letra, lo que haces es que tomas un cartón, recortas la silueta que quieres y apuntas con tu spray y pintas, ¿no? Eso es un stencil. Esa va a ser la misma lógica aquí, y yo lo que quiero es que esta imagen quede revelado, podamos ver a través de esta imagen, ¿no? Aquí After Effects nos permite hacer esto con el modo de fusión. El modo lo encontramos en la sección de columnas, y ojo, si la columna no la encuentran, que pudiese estar oculta, yo puedo dar clic derecho, llamar el panel de columnas y busco el panel de modos, ¿no? Y ahora en modos, ahorita que yo tengo blanco y negro, podría seleccionar silueta luma, silhouette, y esto lo que va a hacer es justo, vean, aquí voy a alternar entre la vista de retícula de transparencia, y lo que está haciendo es que todo lo que es negro ahorita estamos utilizando como una ventanilla a través de la cual podemos observar. Si yo muevo aquí el clip, ¿qué sucede? Que únicamente está recortando justo a través del luma, justo de la luz del contraste blanco y negro. Entonces yo preferiría lo siguiente. Voy a cancelar ahorita el modo de fusión. Está blanco y negro, pero si yo lo diera a invertir, por ejemplo, mi efecto de invert, va a estar ahora sí a la inversa. Lo negro sería lo que vamos a quedar calado, recortado, y todo lo que sea blanco sería sólido. Y entonces, en vez de la opción de Silhouette Luma, yo podría irme con Stencil en base a Luma, o sea, un Stencil en base a lo blanco. Entonces, esto que nos permite, que a diferencia de la opción anterior, que yo puedo colocar, y da igual si aquí ya se concluyó el video, si ya no hay información negro, porque justo todo lo que es negro ahorita está representando todo lo que queda por debajo de la silueta blanca, y lo que es negro está anulado. A diferencia que si esto no estuviese invertido,
pues bueno, miren cómo corta aquí y aquí queda también delimitado por el clip de video. Entonces justo a mí se me hace más cómodo trabajarlo de esta forma, depende de qué queramos hacer. Y pues bueno, aquí simplemente lo que va a hacer es que este clip aquí va a avanzar, ¿no? Y vamos a mantenerlo muy sencillo. Aquí mi clip dura 1 minuto. Yo lo que puedo hacer es que no necesito que esta escena dure más allá de 12 segundos. Puedo presionar comando K, que sería ajustes de composición. Surge el menú de Composition Settings y yo puedo cambiar aquí, en vez de que dure 1 minuto, que cambie la duración a 10 segundos, ¿no? Le damos Enter y entonces aquí está, ¿no? Nuestro clip y se va revelando. Entonces, ojo aquí, vamos a ver justo este proceso. Ahorita ya hice una transición, se revela la imagen y yo lo que quiero es, obvio, revelar toda la imagen y aparte trabajar con estos diferentes clips que aquí tengo, ¿no? Entonces yo tengo mi composición acá a la izquierda, que dice clip 01 y lo que voy a hacer es darle comando D, que sería duplicar, y lo voy a duplicar hasta 4 veces. Tengo 4 veces este clip, voy a irme con el segundo y ojo aquí. Yo mis clips de video que tengo aquí varían en tamaño, en forma. Por ejemplo, este llega a abarcar casi la totalidad de la pantalla. Tenemos nuestro clip 03 que también tiene un resultado diferente. Y ahora, por ejemplo, aquí en el 2, yo podría, para no repetir estos pasos y volver a traerlo y aplicar el filtro de invertir y hacer todos estos ajustes y agilizar en tiempo, simplemente podría tomar este clip que es el segundo. Tengo el clip 1, lo dejo seleccionado, selecciono mi clip 2, voy a dejar presionado Alt, arrastro y dejo caer. ¿Y qué va a hacer? Que va a reemplazar. Y ahorita vean cómo se actualizó y ya se actualizó por la siguiente imagen. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, ojo aquí también importante, vean, aquí se concluye el clip de video y importante, como aquí ya no está haciendo el stencil aquí en el segundo 9, cuando llego aquí y ya no hay una capa haciendo el recorte de stencil, regresa aquí a su valor original. Entonces lo que yo necesito hacer aquí es extender la duración de este clip donde ya se tuvo la tinta y puedo hacer el mismo comando que mostré hace rato de Time Remapping, dar clic derecho sobre la capa, Time, que sería tiempo, Enable Time Remapping, que sería hacer ajuste de tiempo, y simplemente como aquí llega el keyframe del último cuadro, ahí se queda ya fijo, sostenido, y de esta manera la capa extendemos la duración de ese último frame. Entonces bueno, tenemos este clip 1, clip 2, vámonos con el clip 3 y lo mismo, ¿no? Tengo mi composición del clip 3, selecciono, voy a apagar ahorita la cuestión del audio porque no lo necesitamos. Y voy a tomar mi tercer clip de video, arrastro y selecciono, ¿no? E igual, aquí puedo dar clic derecho, tiempo, time, enable time remapping. Inclusive ya After Effects en su última versión ya dice freeze on last frame y simplemente lo que hace es congelarnos en el último cuadro y ahí se queda fijo, ¿no? Y entonces yo ahorita puedo acomodar la composición de manera que destaque lo que yo deseo, por ejemplo en este caso el rostro, justo nuestro talento. Sería como lo importante. Y vámonos por último con el clip 4, que el clip 4 lo podremos enfocar acá a esta sección, que es donde podemos poner la tipografía del crédito del nombre del actor. Entonces estamos ya en el clip 4, tengo mi cuarto video de transición, lo agrego y corre mi video, ¿no? Entonces ahora sí, igual aquí time, freeze on last frame, para que en este último cuadro quede bloqueado. Y bueno, componemos de acuerdo a lo que más nos guste, acomodamos, podemos escalar y demás. La ventaja de justo de trabajar, por ejemplo, en este caso que estoy trabajando con una composición que es HD, que es 1920 x 1080, pero mis clips están en 4K, que yo puedo de manera libre escalar, hacerlos más grandes, más pequeños. Y ahora sí, yo tengo clip 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué quiero 4 diferentes? Vamos a ver justo antes de continuar. Lo que decíamos, yo puedo seleccionar estos, colocarlos en un folder, inks, que sería tintas, videos, lo arrastro, lo coloco para ir ordenando nuestro trabajo. Y ahora estos 4 voy a también a seleccionarlos, ponerlos en un folder que les voy a poner de nombre Precomps, mis precomposiciones. Y de estos 4 lo que voy a hacer es seleccionarlos todos en conjunto. Si yo selecciono, dejo presionado Shift y toco cada uno de los clips, se seleccionan en conjunto, y si los arrastro y los coloco en el icono de crear composición, va a botar una ventanilla emergente que dice nueva composición a partir de selección, New Composition from Selection.
yo puedo decirle, oye, hazme múltiples composiciones y me crearía el clip 1B, 2B, 3B y los va a ir numerando. O le puedo decir, eso si fueran multiple composition, y yo le puedo decir single composition. Y ojo, aquí voy a dejar apagada esta opción que dice sequence layers. Lo que va a hacer es que si yo las seleccionara activa, las va a escalonar una tras otra. Por ejemplo, esto si yo estuviera editando tal vez un video y si tengo en orden cronológico ciertos clips, pues bueno, me conviene como irlos ordenando. Inclusive hasta pues aquí esta opción que dice overlap, que te ayuda a hacer unas transiciones de fundido entre una y otra. Pero bueno, ahorita creo que todas están en una misma composición al mismo tiempo, ¿no? Entonces me va a generar, le doy OK y me genera mi composición. Entonces, ¿qué tengo ahorita en este momento? Voy a apagarles el audio. Tengo 4 composiciones, pero lo genial es que, y todas, pues bueno, tienen la misma ilustración, pero yo las voy a desfasar en tiempo, que tengan diferentes timings, ahorita de aquí a un segundo que lleguen a variar. Y por ejemplo, para variar, voy a ir aislando ahorita aquí un clip, y por ejemplo este que vemos que viene del centro y se empieza a revelar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aquí a yo jugara con el modo de fusión y le diera a multiplicar? Pensando en esta idea de que a lo mejor es una hoja humedecida. Ahorita se oscurece bastante, pero simplemente yo, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar y en la opacidad bajarlo al 45% y jugar justo con cada uno de estos clips con el modo de color. Por ejemplo, que también estuvieran en multiplicar o color burn. Podemos ir jugando para lograr un diferente look, ¿no? Y que haya contraste, que parezca que tal vez esta es una libreta que le cayó agua, que nos haga más sentido con el tipo de transición que estamos haciendo, ¿no? Entonces acá también vamos a darle un multiply. Podemos jugar con los diferentes modos de color. Acá lo que les decía, yo quiero a lo mejor destacar su rostro, jugar con diferentes tamaños. Y entonces ahora sí vamos a ver esto correr. Ya tenemos las 4 y aquí entran, empieza a revelarse y caen las tintas por acá los diferentes gotas de agua y se va revelando, y de esta manera vamos añadiendo nuestros diferentes clips, ¿no? Entonces de esta manera podemos llegar a un resultado en el que la imagen va a ser más rica en cuestión de color y de contraste. Si a sus computadoras en este momento les empezara a causar conflicto, en este caso ahorita para este tutorial estoy grabando en una laptop, puedo yo aquí manipular que la resolución en vez de full, mandarla a un quarter, y también en la cuestión de preview manipular que el tamaño de la previsualización esté a una menor resolución para que corra esto de manera más rápida y lo podamos estar evaluando. Entonces de esta manera yo ya tengo justo aquí la transición. Podemos hacer un preview dándole con la barra espaciadora que empiece a calcularlo en la RAM y se complete. Ya estamos por terminar. A este clip que estuvimos trabajando, After Effects en automático nos lo renombró como clip 05, pero bueno, yo podría aquí poner un nombre más específico, más clave. Vamos a ponerle transition. Lo voy a sacar ahorita para tenerlo acá a la mano. Y bueno, tenemos nuestra main comp. También a este color correction lo podré mandar acá a mis pre-comps para organizar mi trabajo. Y bueno, tenemos la composición inicial. Habíamos visto que aquí el video ya tenemos nuestro look vintage. Si lo queremos modificar, podemos entrar aquí a esta composición. Y ahora sí, acá en el segundo 6, que ya se congela la imagen, simplemente yo puedo meter mi transición y alinearla, ¿no? Alinearla aquí con el contenido, y en el momento en el que se queda el still frame, vemos que se empieza a revelar la imagen. Aquí habría que hacerlo coincidir muy bien en el timing del frame que fue el que extraje, para que empiece aquí a revelarse nuestra imagen con los mate. Entonces vamos a hacer ahorita un preview para que lo podamos ver, y bueno, se va revelando nuestra imagen. Conforme se va revelando, pues también lo que podríamos hacer es lo siguiente: añadir estoy aquí en mi Finder y en las imágenes pues tenía mi texto. Recuerden que en After Effects yo también puedo con la herramienta de texto incrustar directamente la tipografía. Más adelante vamos a estar sacando más tutoriales enfocados a jugar en animación con tipografía, pero bueno, una animación de texto aquí muy sencillo. Yo ya puedo hacer hasta el drag and drop y empezar a acomodar aquí. Hay que recordar que en cuestión de diseño de títulos queremos que al final haya un muy buen contraste,
Y ojo aquí, algo que nos hacía falta con la transición. Estamos viendo que se empieza a revelar, pero en ningún momento se completa toda la imagen. Muy sencillo, yo aquí en mi transición tengo alineados todos estos diferentes clips en donde se está revelando, pero simplemente podría poner al final aquí hasta abajo la imagen original y hacer un fundido de 0% al 100%, tal vez del segundo 2 al 3, para que en el segundo 3 ahora sí ya esté la imagen completa aquí. El color burn no me ha gustado mucho, lo voy a cambiar por multiplicar y bueno, ahora sí, ya tenemos ahí nuestra transición. Nos vamos acá a main comp. Aquí ya vamos a ver que acá en el segundo 9 ya se ha completado nuestro contenido y tenemos aquí nuestra tipografía. ¿Cómo podremos jugar con esta tipografía de manera muy sencilla, aparecerla en pantalla? Yo podría colocar aquí que tal vez en el segundo 8 la tipografía entrando a pantalla, y yo podría con opacidad y escala, lo llamo con comando S, comando T, bueno, la tecla T, tecla S, acomodo los keyframes, les doy clic aquí a estos cronómetros y lo mando acá para adelante, tal vez al segundo 9, una animación muy sencilla, muy lenta, tal vez muy elegante, que pueda hacer que venga simplemente con un fundido de 0 a 100, tal vez está creciendo, escalándose un poquito del 90 al 100%, ahí muy básico, muy sencillo, pero pues también podríamos inclusive agregar un blur que entrara un poco desenfocada y ganara la nitidez. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar también aquí un fast blur, un Gaussian blur puede ser, que venga, por ejemplo, aquí ya esté al 0% cuando la tipografía dejó de moverse, pero que cuando esté apareciendo en pantalla venga difusa, ¿no? Y ahí está, muy sencillo. Vamos a ver en resolución a full esta animación. Vemos cómo está difusa, está entrando a pantalla y llega a nuestro contenido. Entonces, bueno, hasta aquí hemos revisado justo cómo podemos hacer la transición con Mate. Recapitulando, vimos cómo hacer toda la corrección de color en nuestro clip, cómo hacer un split layer para dividirlo, y aquí hicimos un freeze frame. Estuvimos viendo cómo manipular justo el tiempo. La opción de manipular de tiempo también tenemos acá, vamos a ver más adelante en otros tutoriales cómo hacer acelerarlo, ponerlo en reversa, estar jugando con más de estas opciones. Y bueno, vimos cómo podemos hacer nuestra transición a través de estos clips de mates que podemos ya sea adquirir en un mercado stock o grabar nosotros con nuestras herramientas, con nuestro celular. Vimos todo ese proceso y entra nuestro diseño, ¿no? Entonces, bueno, nuestra composición final es esto. Tenemos nuestro talento en una sección de la pantalla, tenemos también la tipografía con el crédito, y con esto podremos seguir trabajando. Entonces, bueno, fue una sesión un poco extensa, sin embargo realmente ha sido un tiempo corto. La clave estuvo en que ya estaba el material prediseñado, muy bien diseñado desde antes, que es algo que hemos estado reforzando en cada una de estas clases, cómo podemos avanzar mucho más sencillo si tenemos nuestros objetivos claros, que tengamos nuestro Photoshop, nuestro arte, nuestro concepto muy bien definido y sepamos bien hacia dónde queremos ir, tenemos nuestra referencia. Ahora estuvimos emulando todo este trabajo. Para cerrar la sesión, lo que vamos a hacer es pasar a ver algunos ejemplos de proyectos que fueron realizados con estas mismas herramientas y estas mismas técnicas, pero temática totalmente diferente, ¿no? Algunos shots de terror, algunos más justo vívidos, dinámicos, para un club nocturno, puede aplicar para lo que sea. La verdad es que más bien aquí entra en juego el diseño, ¿no? O sea, el diseño, el entender a nuestro target, nuestros clientes, la audiencia, quién lo va a ver, quién lo va a disfrutar, de qué se trata esta historia. Entonces conceptualizamos, y esta es una pequeña introducción al diseño de títulos para cine. Me ha tocado trabajar en secuencias de introducción para shows de TV, para películas, y bueno, lo más importante es tener un concepto sólido. Mostraré algunas cosas aquí en pantalla y sobre todo vamos a generar más tutoriales, ¿no? Hace un tiempo Adobe me invitó a dar una masterclass para Adobe Latinoamérica con el tema de diseño de secuencias de títulos, y en lo vamos a repetir. Esa masterclass la vamos a grabar también como tutorial, donde vamos a ver cómo utilizar Premiere, cómo editar, cómo darle narrativa a nuestros clips, cómo generar tensión, y vamos a estar viendo todo ese diseño de
secuencias. Entonces, para acabar, veamos cómo quedó. Me gustaría mucho que utilicen este tutorial también para hacer el diseño de sus secuencias y que me muestren cómo les ha quedado. Si les ha quedado alguna duda, la podemos resolver. Tenemos aquí abajo la caja de comentarios. Y sería todo para la sesión de hoy. Pues espero que este tutorial les haya funcionado mucho, que puedan empezar a crear contenido para sus canales o proyectos de narrativa. Y pues en próximas semanas estaremos subiendo más contenidos especializados en After Effects. También ya vamos a arrancar con el curso de introducción a Cinema 4D. Y bueno, sobre todo si ustedes son artistas del medio audiovisual, nos gustaría mucho poder ver los proyectos y estar enterados de lo que están creando. Si el video les gustó y les ha servido para resolver dudas, no olviden darnos un like y suscribir. Esto ayuda a que el canal siga creciendo. Si tienen dudas, pueden acercarse a la caja de comentarios y dejarnos ahí todas sus preguntas. Prometemos responderlo más pronto. Y si algo no sabemos, juntos podemos investigarlo. Sigamos haciendo comunidad.